en este día, domingo, tal vez un día que muchos pueden quedarse un ratito más en la cama, descansar, pero está el deseo en el corazón de conocer más al Señor y de la importancia que es estar unidos, ¿no? Poder compartir, conversar, orar juntos y sentir que la presencia del Señor está actuando en nuestras vidas día a día, constantemente, permanentemente. Y saben que hace varias semanas atrás el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho acerca de la iglesia primitiva, acerca de cuando Jesús, como decía mi esposo, cuando Jesús partió y cuando Él ascendió a los cielos, Él dejó instrucciones claras a los discípulos, porque si nos ponemos en el lugar de ellos, habrán dicho, ¿y ahora qué? Jesús se fue al cielo, cumplió todo lo que dijo y ahora nos encomendó una tarea, pero ¿cómo la hacemos? Y ha sido como muy fuerte poder estudiar, tomar tiempo para leer, para volver a conocer esos hechos de los apóstoles, cómo ellos se movían, cómo ellos actuaban, cómo ellos vivían. Y justamente cuando nos reunimos con otras personas terminamos hablando de ellos, y esta semana estuvieron unos pastores en casa y también hablamos de hechos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, y quiero que recordemos todos juntos hoy cómo era la iglesia en ese tiempo, cómo ellos actuaban, cómo ellos se movían, qué es lo que les dijo Jesús, cómo ellos se defendieron frente a aquellos que querían apagar esas voces, que eran la ley de ese momento, que a lo mejor pensó, bueno, Jesús ya no está, se terminó todo. Pero los discípulos siguieron, y con mucha fuerza y con mucha demostración del poder del Señor, sanando, liberando, bendiciendo, extendiéndose y así cumpliendo lo que Jesús les dijo de extenderse a todo el mundo. Y un poco haciendo como un resumen de todo lo que hemos venido hablando, lo que mi esposo ha venido hablando, es como que podemos cerrar este tiempo haciendo como esta revisión a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque los títulos de los mensajes de Alberto fueron escuchando la voz de Dios, edificando la iglesia, casa de oración, un Dios cercano, y yo más o menos iba viendo que todos estos títulos y todos estos mensajes que él fue desarrollando, todo esto se plasmó, se vivió, quedó escrito en la iglesia primitiva. Y vamos a comenzar leyendo Hechos 1. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer, y vamos a ir leyendo algunos versículos que son como muy relevantes y que realmente podamos nosotros recibir lo que Dios tiene para cada uno, qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esto, cómo nos quiere mover en este tiempo a nosotros, sus hijos, los que le amamos y le buscamos. Y dice en Hechos 1 la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vamos a leer el versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y así me van a ser testigos, y así van a poder predicar de mí a todas las naciones de la tierra. Y vamos a contextualizar un poco cómo vivían ellos. El hecho de ser, de tomar o de adoptar o de afianzar la fe cristiana para muchos de los cristianos, de las personas que se convertían al cristianismo, era muy difícil. Eran perseguidos, quedaban sin trabajo, las familias tal vez, si eran religiosos y hijos se convertían a Jesús o escuchaban acerca de esta salvación tan grande que estaba dispuesta, muchas de las familias se dividían. Los cristianos perdían todo, eran perseguidos, eran despojados incluso de sus familias. Y era una situación, un entorno muy difícil socialmente para ellos, pero así todos, muchos se entregaron al Señor. Muchos, dice que en una ocasión 5.000 personas se entregaron al Señor, en otros 3.000, porque ellos hablaban con denuedo, ellos hablaban con el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Después podemos leer en Hechos, en los primeros capítulos, que llegó el día de Pentecostés, ese día tan esperado, donde estaban todos unánimes orando y recibieron el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, y muchos decían: están borrachos, ¿qué les pasa a estas personas? Pero era el mismo poder de Dios que estaba fluyendo a través de sus vidas. Y eso los equipó, eso los preparó, eso les dio fuerza, les dio algo sobrenatural, les dio poder para poder ser testigos e ir predicando a todas las personas de Jesús. ¿Y cuál era el mensaje de ellos? El mensaje de la iglesia primitiva era la vida de Jesús, lo que Jesús había hecho, su muerte, pero también su resurrección. Ellos tenían grabados como a fuego en su corazón la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido con Jesús, lo habían conocido, habían visto cómo Él sanó, cómo Él liberó, cómo Él restauró vidas, cómo Él sanó personas, cómo levantó a muertos y los resucitó. Entonces esa visión que ellos tenían la transmitían sin importar quién los escuchara. No había límites. Ellos predicaban y enseñaban y oraban y sanaban y ponían manos sobre los enfermos, y era una actitud de vida, era una confianza que ellos tenían en que Jesús respaldaba todas sus acciones, en que Jesús iba con ellos. No había dudas. A pesar de todas las situaciones que se levantaban en contra, y a pesar también de una situación emocional tan grande para ellos, de perder familias, perder trabajo, perder el sustento, ellos se afianzaban en Jesús y en el poder de su palabra, en lo que Él había dicho, y juntos se cuidaban, se protegían, oraban, compartían los bienes, que lo vamos a ver más adelante, pero era una unidad sobrenatural, era un ambiente, era como una parte de Dios actuando en la tierra para la edificación del reino de Dios. Y estas personas, sus discípulos, tal vez muchos lo hemos leído, los conocemos, y muchos de ellos eran simples pescadores
eran personas que tal vez no tenían una gran preparación en el mundo educativo de esa época, no eran personas que eran adineradas, sino fueron personas que Jesús fue llamando en el camino, y ellos fueron recibiendo todo lo que Dios les dio, y ellos fueron permitiendo que la obra y todo lo que Jesús enseñaba en sus vidas fuera actuando en ellos. Era algo sobrenatural que vivían. Yo creo que ellos estaban viviendo una dimensión, si bien espiritual, diferente, pero sus pies estaban puestos sobre la tierra. Ellos sabían a lo que se enfrentaban, y ellos necesitaban y anhelaban el poder de Dios para poder ir avanzando. Y quiero que leamos cuando Pedro caminó por esos lugares y sanaba y tocaba a la gente y la levantaba de sus aflicciones, de sus dolores a través del nombre de Jesús. Bueno, la ley de ese tiempo, los jueces de ese tiempo, ellos no querían que pasara esto. Y hay una sanidad que Pedro hace de un cojo, y esto hace que él sea encarcelado y luego sea puesto en el Sanedrín. Y eso está en Hechos 4, es un poco largo, pero no lo vamos a leer, sino que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Así que presten atención para que podamos escuchar y ver lo que hizo Pedro delante de estas personas que querían reprenderlo y querían exigirle que no hable más de Jesús. Eso está en Hechos 4. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio: que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos.
qué fuerte, ¿no? Ellos fueron llevados ante los sacerdotes, ante el concilio, para ser juzgados primeramente, pero ellos no podían negar que una persona había sido sanada milagrosamente por el nombre de Jesús. Y Pedro les dice, Jesús al que ustedes rechazaron los sanó, Él hizo el milagro, Él los tocó, Él sigue vigente, Él murió pero resucitó y su poder sigue siendo el mismo. Y ellos hablaban con la unción, con el poder del Espíritu Santo, y ellos no tenían argumento para poder hacer callarlos, para detenerlos, y se multiplicaban grandemente porque el Señor estaba con ellos. Ellos encontraron su identidad en Dios. Ellos dejaron de ser ellos mismos y dejaron que la divinidad, el poder de Dios, el actuar de Dios sea en ellos. Yo creo que ellos incluso hasta perdieron como su identidad, de decir, bueno, yo soy Pamela Álvarez, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, mis padres fueron tal persona, sino que ellos tomaron su identidad como hijos de Dios. Y eso fue lo que los motivó, y fueron viendo las señales y los milagros y los prodigios, a pesar de que eran personas totalmente naturales como nosotros. Eran seres humanos como nosotros, pero fueron llevados y guiados a la obra de Dios, a hacer lo que el Señor les pedía que hicieran, y ellos obedecieron. Y después de ver esta parte, que lo pudimos haber leído, pero me pareció entretenido haberlo visto y poder entender lo dramático que era ese momento para ellos, ser juzgados por hablar de Jesús. Después dice que Pedro vuelve con los creyentes en Hechos 4:23, y dice, los creyentes piden confianza y valor. Y ese es el título del mensaje de hoy, confianza y valor. Y dice que fueron puestos en libertad y vinieron a los suyos, a los cristianos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí ellos oraron en ese momento, se pusieron de acuerdo y oraron y le dijeron al Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esta fue una oración que ellos hicieron, alabando al Señor y reconociendo que todo lo que había pasado ya había estado escrito, y que eso era lo que Dios estaba permitiendo que sucediera para que su gloria se estableciera. Y después sigue el mismo capítulo en Hechos 4, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Ellos vivían en lo sobrenatural, ¿no? Ellos vivían moviéndose de acuerdo a la voluntad de Dios con poder, dando testimonio de la resurrección de Jesús. No había nada más en sus pensamientos, sino que testificar, sanar, mostrar el poder de Dios, traer el reino de Dios a la tierra. No estaba de por medio tal vez sus necesidades, pero el Señor se encargaba y las suplía. Y aquí vemos que aparece José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Cuántos han tenido sobrenombres? Que le han dicho algún sobrenombre en el colegio. Algunos son muy duros, muy crueles, ¿no? Pero hay otros sobrenombres que por ahí son como más tiernitos. Generalmente los niños son así como muy duros cuando ponen sobrenombre, pero a José le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y quiero destacar a Bernabé en medio de este mensaje, de este momento, porque él era una persona que vivía en Chipre, tal vez pasó a Jerusalén, ahí conoció de Jesús, abrazó la fe y fue una persona que se destacó, fue una persona que dio más allá, que veía con otros ojos. Bernabé era una persona que podía ver, yo creo que con los ojos de Dios, el corazón de la gente, y él ayudaba, él estaba dispuesto a ir a viajes misioneros, a ayudar donde había que ayudar, hasta tal punto que Bernabé fue uno de los primeros cristianos, uno de los primeros del grupo de discípulos o de personas creyentes que se tuvieron que enfrentar con Pablo cuando recibió a Jesús. Ese momento también fue muy difícil porque imagínense, Pablo perseguía a los judíos, los quería hacer daño, quería que no se predicara más a Jesús. Era lo mismo que vimos con estos sacerdotes que estaban juzgando a Pedro, pero cuando él se convierte al Señor y cuando él se entrega de todo corazón, imagínense, todos los discípulos, los cristianos, toda la iglesia le tenía miedo. ¿Quién iba a creer que Saulo, que luego fue Pablo, había cambiado y ahora estaba del lado de los cristianos? Y fue Bernabé el que fue y habló con él, y aunque a lo mejor hasta lo podía matar, pero él fue el que hizo el nexo, esta mediación. Fue como un mediador para chequear, a ver, realmente Pablo se convirtió al Señor, y eso hizo él. Y era algo difícil, era como una tarea que no era fácil porque ponía en riesgo su vida, pero hasta ese punto él se entregó al Señor. Y vamos a leer Hechos 11, 22, 24. Hechos 11. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Bernabé fue uno de los discípulos que animaba a otros a que permanecieran fieles al Señor, a que buscaran a Dios de corazón. Y él fue destacado, como les comenté hace un ratito, para poder ayudar a otros, para bendecir a otros. Y está en la Biblia su ejemplo, y quise mencionarlos porque Bernabé era una persona común y corriente, pero él se entregó al Señor de corazón y estuvo involucrado en el reino de Dios, en todo lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo. ¿Cuánto tenemos que aprender de él, no? Primero, ver a la gente con los ojos de Dios, ver con esa misericordia, esa preocupación, ver a nuestro prójimo, no con lo que se ve aparentemente, sino poder ver realmente lo que está pasando la persona, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, y poder ser de bendición y ayudarlos. Y en el versículo 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué nivel de entrega, cuánta enseñanza, cuánta riqueza hay en estas porciones de las Escrituras que nos enseñan cómo fueron los primeros cristianos, qué hicieron, cómo se movieron, cómo buscaron el poder de Dios, cómo confiaron en el Señor. Y saben que Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de siempre. Él es el mismo que caminó en Jerusalén en ese tiempo. Él es el mismo que dijo que les daba poder cuando recibieran el Espíritu Santo. No hay sombra de variación en Él. Él es el mismo, y estas palabras son para nosotros hoy. Estas palabras son para removernos a nosotros y poder estar en la brecha y decir: Señor, yo soy Pamela. Había un pastor en un tiempo cuando nos casamos que me decía Rebeca, me había puesto Rebeca, y no sé por qué, pero él me decía Rebeca, y no sé cómo tal vez el Señor nos mire y nos diga a nosotros ahora, pero mi mensaje o mis palabras o mi oración en este día es que nosotros podamos vivir al nivel que la iglesia primitiva vivió. Tal vez no tenemos persecuciones al nivel que ellos la tenían, tenemos libertad de fe, de expresión, podemos comunicarnos, podemos hablar del Señor en esta parte del mundo donde estamos, pero nuestra identidad tal vez aún sigue aferrada a nuestra identidad natural, y no hemos dado como ese paso para obtener eso que Jesús nos legó, esa herencia, ese legado, esas herramientas que Jesús nos dio para que nosotros podamos ir y predicar con poder. Y si oramos por los enfermos, que se sanen, y si oramos por alguien que está en depresión, pueda ser libre, que podamos vivir en esa dimensión y no leerlo como una historia, decir: esto es lo que hicieron los discípulos en la edad, bueno, cuando Jesús murió y cuando ellos quedaron solos, esto es lo que hicieron ellos. No, sino que esta es la palabra de Dios, y no podemos vivir nuestras vidas como naturalmente sin tener en cuenta este poder que nos ha sido legado. ¿Saben que hay una historia de un águila que dicen que el huevito del águila, un guerrero lo tomó y lo puso en el nido de una perdiz? Lo puso ahí, era un nido de águila, y lo puso ahí entre medio de
de los huevitos de las perdices que iban a nacer. Y dicen que el águila abrió el cascarón, las perdices abrieron el cascarón, y el águila empezó a caminar como una perdiz, a picotear la tierra como una perdiz, a comer semillas, a volar así como vuelan ellas, que vuelan un par de centímetros o no sé si 1 metro y caen a la tierra, que no son capaces de levantar vuelo porque él pensaba que era una perdiz, porque estaba rodeada de perdices. Y dice que un día, ya cuando sus años habían avanzado, dice que mira al cielo y ve un águila. Y dice, ¡wow! ¡Qué hermosa! ¿Cómo son sus alas tan largas y cómo vuela? Y parece que es una armonía, como una música, como anda, como surca los cielos. Y dice que una perdiz que estaba al lado de ella le dice, ni se te ocurra hacer eso, ni se te ocurra compararte, porque esta ave es maravillosa y nosotros ni siquiera podemos llegar a ser lo que ella es. Y dicen que el aguilucho, perdiz, esta águila, murió creyendo que era una perdiz. Y nosotros somos, si nos ponemos en las manos del Señor, si nos entregamos a Él de corazón, si nos humillamos y buscamos su poder, buscamos su amor, buscamos su transformación, buscamos su toque, buscamos que Él nos haga nuevos, que Él nos libere de todo lo humano que traemos, vamos a despegar y ya no vamos a ser como esas perdices que andan por ahí picoteando lo que tienen, sino confiadas como los primeros cristianos, confiados en Dios, seguros, con valor, aguerridos, de oración, de pelearla como se pelea espiritualmente, de pelear esas batallas, de pedir al Señor que Él nos transforme, que Él nos haga nuevos y poder vivir en esa dimensión de águila, que la Biblia también lo habla, de poder ser como águilas que levantarán sus alas, que correrán y no se fatigarán, y buscar eso nuevo que Dios tiene. Y lo que más me gusta del Señor y lo que más admiro de Dios es su amor, su entrega, pero saben que Él no nos mira como nosotros miramos y no nos clasifica y no dice, Pamela tiene tantos años, ya es abuela, bueno, ya no sirve. No, el Señor tiene mucho más para nosotros. En cada etapa, en cada estación que estemos viviendo, en cada situación, Dios tiene mucho para darnos, mucho para compartirnos de Él, de lo que Él es, de su grandeza, de su amor, pero no para quedarnos nosotros con eso, sino para poder compartirlo y ser influencia. Y ser influencia a las personas que están cerca, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Cada uno de nosotros en el lugar donde está puede ser influencia, puede hablar de Jesús, puede mostrar el poder de Jesús. Hay gente que no lo conoce, hay gente que ha oído de lejos de Jesús, pero no conoce su amor. Y nosotros podemos llevar su amor a otras personas. Amén. Quiero que leamos Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Y dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero el Señor mira el corazón. Y esto es lo que estaba plasmado en Bernabé. Él miraba lo que estaba en el corazón de las personas. Y a veces cuando nosotros miramos al hombre, miramos, hizo esto, hizo lo otro, me respondió mal, me dañó, me hirió. Ahí ya es como que retrocedemos mucho. Si nosotros miramos lo que no se ve y esos daños y esas heridas se las entregamos al Señor, vamos a poder correr nuestra carrera sin cargas. Es difícil, no es fácil, pero en oración lo podemos lograr y podemos recibir esa fuerza que el Señor nos quiere dar para poder vivir nuestras vidas como lo hicieron los primeros discípulos. Y por último, vamos a leer un Salmos, que es el Salmo 92, 10, que saben que este Salmo es muy especial para mí. Cuando hace como 2 años atrás o 3 años atrás, yo estaba con dolores muy fuertes en mi estómago y pensaba que era lo que comía. Y saben que comía algo a la noche y como a la 1 de la mañana me levantaba con dolores muy fuertes y bueno, nosotros tenemos una casa de 2 pisos, bajaba y empezaba a caminar y oraba y me sentaba en el sillón y eso fue creciendo y siempre me dolía mucho y yo pensaba que era por lo que comía. Hasta que fui al doctor un día y dije, bueno, ya no puede ser más esto porque no es normal. Y siempre me dolía la noche, durante el día nada. Bueno, me hicieron exámenes y el doctor vio que tenía muy mal mi vesícula y me mandaron a la casa, que yo justo me iba a trabajar en ese momento a la oficina, y me dice, bueno, su examen están aquí, lléveselos rápido a un médico. Y después yo llegué a la oficina, estaba como un ratito ahí y me llaman por celular y me dicen que me estaban llamando de la clínica, que habían revisado nuevamente mis exámenes y que tenía que ir a urgencia al hospital muy rápido porque mi vesícula estaba muy mal. Y cuando yo iba en el metro ese día, leí este salmo y se los quiero compartir hoy. Y dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Cuando iba en el metro al examen, no sabía lo que me iba a pasar. Después llegué a la urgencia, me tuvieron que operar rápido, fue así como un caos, como algo que uno no entiende, todo rápido. Pero este salmo lo leí antes de que todo eso pasara. Y dice, tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa unción fresca, no? Que el Señor nos toque, nos dé ese aceite, que estemos preparados, que estemos listos, que tengamos su identidad, que podamos ser testigos y poder llevar el nombre de Jesús a donde vamos, a donde estemos, orar por la gente, animarnos, bendecirlos, levantar nuestras voces, orar, si alguien está enfermo, practicarlo, sabiendo de que Él nos acompaña. Amén. Y no es parte solamente de la historia, es realmente el reino de Dios. El reino de Dios es amor, es paz, es gozo. El reino de Dios es salvación. El reino de Dios es osadía, es poder. El reino de Dios no nos hace estar así con los brazos cruzados, viendo cómo pasan las cosas,
sino que nos hace arremangarnos y decir, bueno, Señor, aquí estoy, ¿dónde me vas a usar? ¿Qué puedo hacer por estas personas? ¿Cómo puedo transmitir tu amor? Y ser usados por Él. Y eso es lo más maravilloso, porque cuando oramos y vemos la respuesta, nuestro corazón se alegra y nos olvidamos de todo y glorificamos al Señor por su grandeza, por su amor, por su fidelidad. Amén. El mensaje de hoy es confianza y valor. Confianza en lo que el Señor nos ha dado, confianza en el Espíritu de Dios, confianza en ese poder para hacer esas cosas sobrenaturales, que el Señor está con nosotros, esa confianza, pero a la vez tener también ese valor para poder hacerlo, no solamente decirlo, sí, yo lo creo, lo sé, es así, no, sino tener el valor para poder orar por otras personas. Saben que Alan, nuestro hijo que está en Buenos Aires, él muchas veces ora por la gente en la calle. A veces ve a alguien que está con algún problema o adolorido, y él se anima y ora y dice, a veces me dicen que no les pasa nada y yo quedo, dice, como que me quedé como haciendo algo como que no era real, como no sé, como que estuviera así, como que fuera, como, no quiero decir la palabra, como si estuviera como loco, ¿no? Pero él dice, muchas veces yo oro por la gente y la gente me dice, sí, me pasa esto. Y cuántas veces, yo recuerdo que muchas veces que he viajado en metro, he visto gente llorando, tenía unos versículos en mi Biblia, en unos papelitos y se los pasaba. O cuánta gente en el trabajo que también sufre y que no nos animamos. Tenemos al Señor, a su reino, a su palabra como muy para nosotros y no lo compartimos. Lo importante es obtener esa confianza, ese valor y ese aceite fresco que el Señor nos quiere dar y esas fuerzas como el búfalo para avanzar, para vivir, para saltar obstáculos y no ser como ese aguilucho que pensaba que era una perdiz, ser hijos de Dios, ser hombres y mujeres de fe, de valor, entusiastas y que también se ministran unos a otros y se ayudan unos a otros porque está esa confianza, ¿no? Está esa seguridad. Que si pedimos algo, Él nos escucha y Él nos responde. Amén. Vamos a orar. Quiero, antes de terminar, orar por estas palabras y pedirle al Señor que realmente Él nos hable en este día y también Él, su Espíritu Santo, esté compungiendo nuestro corazón y diciéndonos y mostrándonos dónde podemos ser de influencia, dónde podemos bendecir, dónde podemos actuar en su nombre. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las escrituras que nos muestran, que nos enseñan, que nos dan ejemplo, que nos dicen de tu reino, que nos hablan de tu poder con hechos, Señor, con pruebas tangibles, a pesar de que ha pasado tantos de miles de años, Señor, tu poder es el mismo, tú no cambias, Señor, tú eres real y nosotros somos tus hijos, somos tus siervos, somos aquellos que hemos sido redimidos por el precio que pagó Jesús en esa cruz. Nosotros obtuvimos la libertad, obtuvimos la vida, obtuvimos la salvación que Jesús ganó en esa cruz. Por eso, Señor, queremos ser tus discípulos, queremos caminar como tú quieres que caminemos, queremos andar confiados,
Queremos andar seguros en ti, en tu poder, en que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda siempre. Queremos destacar, Señor, en nosotros nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cualidades, Señor, para que tú, Padre, los uses para la extensión de tu reino. Señor, renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Si alguno está enfermo, está triste, está angustiado, Señor, está oprimido, está sin futuro, con desesperanza, Señor, que esas fuerzas sean renovadas en este momento y que podamos ver tu grandeza, que podamos ver, Señor, lo que tú eres, lo maravilloso que eres, el poder que tienes y cuánto nos amas, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres de influencia, que podamos caminar nuestras vidas bendiciendo a otros, Señor, y ser tus hijos, ser tus siervos, Señor, ser tus manos, ser tus pies, ser tu boca en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Espíritu Santo, háblanos, muéstranos, Señor, dónde ir, muéstranos qué decir, muéstranos, Señor, que podamos verte, que podamos ser, Señor, aquellos hombres y mujeres que van delante, Señor, que no se quedan atrás, que ven tu identidad, que ven lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que podamos ser águilas, que levanten sus alas, Señor, que surquen los vientos en oración, Señor, en traer tu reino a esta tierra, en pedir que tu voluntad sea hecha, Señor, en el nombre de Jesús. Trata con nosotros, Señor. Trata con nosotros y háblanos. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, te honramos, Señor, te glorificamos. Tú eres nuestro Dios. Jesús, 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 poderoso, poderoso Jesús, poderoso Jesús, Rey, Rey, Señor. Gracias, gracias, gracias por esa cruz. Gracias por haber entregado tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, y úngenos con aceite fresco. Úngenos, Señor. Úngenos, Padre. Danos esa capacidad de ver más allá de lo que se ve, Señor. Que podamos ver los corazones, que podamos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Y no ver lo natural, no ver lo terrenal, sino mirarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.